La escóbula de la brújula. Por otro lado, si tú vas a cualquier restaurante de estos de comida rápida, está tan estudiado como para echarte según llegas. O sea, pero no ya solo por la música, sino por los colores y por todo eso, de alguna manera es una agresión directa a ti, para conseguir que dures poco. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que llegues, comes y si puedes salir corriendo 10 minutos mejor que 20. Es curioso las paredes de cadenas de hamburgueserías famosas, pues que son de color amarillo, de color rojo, naranja, de colores normalmente agresivos, ¿no? Esa misma agresividad que el color nos da, le tenemos en la música, pero no lo tenemos en el sonido, lo tenemos en el tono y en la frecuencia, porque eso es lo que de alguna manera va a actuar sobre nosotros. Nosotros tenemos la costumbre de que, una de las cosas que se está viendo desde que se empieza a estudiar esto de los sonidos y sobre todo en los animales, es curiosamente de que todos los animales utilizan diferentes tonos para llegar y conseguir respuestas emocionales en el resto de su grupo. Lo cual, de alguna manera, es bastante interesante a considerar, porque es lo mismo que estamos haciendo nosotros. O sea, si tú en un momento determinado pues estás con una persona que está más o menos en plan llorosa, la mitad de las veces ni entiende lo que te está diciendo. Porque, claro, el propio llanto impide que te diga las palabras claras, pero sí el sentimiento o el tono que ella está utilizando es la que te llega realmente y te produce esa reacción de empatía sobre su supuesto dolor. O sea que estamos hablando de esa situación. El tono y la frecuencia actúan sobre nuestros propios sentimientos. A ti como persona y al grupo como colectivo. Entonces, desde aquí podemos en un momento determinado jugar a lo que queráis. O sea, nosotros podemos conseguir todo tipo de respuestas, de excitación, de aburrimiento, de sorpresa, de lo que queráis, solamente con el tono de voz que nosotros utilicemos. Si tú utilizas un tono pausado, está claro que lo que vas a conseguir es una relajación en la otra persona. Uh-huh. Si tú vas a subir el tono y va a ser más estridente, que produces una respuesta más aguda, más, como quien dice, más estresante dentro de la otra persona. O sea, que es que nuestro propio tono es la razón para modificar completamente la respuesta en el exterior. Y la cosa llega hasta el extremo de que muchas veces no tiene nada que ver con las palabras. O sea, tú puedes conseguir, recitar cualquier canción de estas en plan del momento, con un tono muy suave, muy tranquilo, y conseguir en un momento determinado que la gente se te duerma. Y sin embargo, puedes conseguir utilizarlo como una letanía, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Eso influye mucho en las poesías. Fíjate, leer bien o mal una poesía, te has cargado a lo mejor el sentimiento, te has cargado todo. Te has cargado todo. Pero a veces se lo carga el propio poeta cuando lee sus poemas. Claro, es que volvemos a eso. Lo importante es el tono y la frecuencia. Claro. Y eso es lo importante a la hora de actuar. Y eso va a actuar en un momento determinado porque va a actuar sobre nuestras propias emociones. Entonces nosotros tenemos la circunstancia de que, claro, nosotros estamos acostumbrados en un momento determinado a estar oyendo locutores, sacerdotes, personas a nivel político, aunque últimamente los políticos de esto como no saben nada, mejor ni los incluimos, pero bueno, en otras épocas se utilizaba. Y tienen la característica de que, claro, por ejemplo, en trabajos que se realizan, en los cuales solamente se oye la voz de la persona, en un momento determinado tú puedes utilizar, un actor que actúa como si fuera en plan contundente, y es considerado como una persona de poder, es oído como una persona de poder, con lo cual se considera que lo que él está diciendo tiene más importancia que si lo hubiera dicho otro, y su sentido crítico baja en el oyente, con lo cual un político, un sacerdote, una persona de poder social, vamos a dar por base que su mensaje es mucho más importante y su tono de hablar normalmente suele ser más contundente, y eso hace que tú aceptes con mucha más tranquilidad y con mucha más seguridad lo que te está diciendo, pero no lo criticas. Hay dos ejemplos muy claros, Mussolini y Hitler, ¿no? Por ejemplo, Hitler es el gran mito en esta cuestión. O sea, además él recibió un entrenamiento para ello. Hitler es la demostración de lo grande que puede ser el marketing, pero llevado en el mal sentido. O sea, estamos hablando de un personaje que era absolutamente todo lo contrario a lo que uno puede considerar. O sea, no era una persona de poder en el sentido físico, al revés, era un poquito chiquilicuatre, hay que ser sincero. No se lo hubieras dicho tú en vida. No, ni se lo dices a la cara, macho. Y casi ni en muerte, que quede claro. Depende en qué época también. Está bien. Con él. Estamos hablando de que era una persona, de que, claro, por ejemplo,
curiosamente, todo lo que tenemos de imágenes de él son imágenes de agresividad, con un aspecto belicoso, unas fotografías muy bien estudiadas, que normalmente él aprendía mirándose en el espejo a su movimiento y demás, porque claro, hablamos de otra cosa, que es el lenguaje corporal, y se complementa mucho lo que es el propio lenguaje y el propio tono que nosotros utilizamos. Entonces, él sabía perfectamente que eso funcionaba. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, pues hay un estudio con una persona, un fotógrafo, y llegan y realizan todo ese tipo de historias para ver qué fotos son las más representativas. Muchas veces eran copiadas de otras personas que habían conseguido tener una respuesta importante a nivel público, pero que de alguna manera él lo consigue en eso, y así son fotografías, todas ellas realizadas por Heinrich Hoffmann, que Hoffmann, en un momento determinado, claro, son toda la información que nos ha llegado. Yo tengo todas esas imágenes y es curioso porque es un entrenamiento postural de, pues eso, es como cuando nosotros nos miramos en el espejo, o los niños, ¿sabes? Eso de mirarse a ver si con el pelo estás más guapo, menos guapo. Pues en el caso de Hitler y lo que estaba haciendo Hoffmann, precisamente era coger primero un punto de vista de la fotografía que fuera bajo para engrandecer la figura del líder, y luego buscar la posición gestual adecuada para que resultara poderoso sin llegar a ser agresivo. Y eso, como tú sabes, también cogido con la voz. Nosotros todos estamos acostumbrados a tener esos mensajes que hacía al público de Hitler, pero curiosamente no hay grabaciones de su voz normal. En 1980 salió una grabación en un momento determinado que se había hecho un poco así a Strangis, cuando él felicita, pues bueno, al mando alemán en Finlandia, un señor que cumplía 75 años, y en un momento determinado sale su voz. Bueno, patética. La podéis oír directamente. Para correrla a gorrazos. No, totalmente. O sea, es un señor sin tono. Habla directamente como si se estuviera muriendo todo el rato, todo seguido. No sé. O sea, en cierto modo, por ejemplo, la película esta de... ahí no me sale ahora el nombre. La que es el hundimiento. El hundimiento. Uh-huh. Ahí se estudia su manera de hablar real para utilizarlo durante la película. O sea, que viendo un poquito en la película te puedes hacer una idea. Entonces, él tiene todo un proceso de aprendizaje con un cantante de ópera alemán, Paul Devrient, precisamente para aprender a controlar el tono, la entonación y todas esas cosas para conseguir llegar al público y moverlos. Pues aprendió rápido, ¿eh? No, aprendió muy bien, hasta el extremo que, seamos sinceros, el gran problema que tienes es que cuando tú escuchas un discurso de él, te encuentras directamente que la mitad de las palabras no sabe ni qué dice. Porque su alemán era muy difícil, era muy cerrado. Entonces, la mayoría al ser austríaco se le notaba. Entonces, la mayoría de los propios alemanes no entendían lo que le decía, pero sí entendían el tono y el mensaje que estaba dando. Es decir, fijaros hasta qué extremo la modificación del sonido puede conseguir una respuesta, y en este caso, claro, una respuesta absolutamente denigrante. Claro, lo peor que se puede conseguir, y es la manipulación de miles de personas para que llegaran precisamente a crear una situación que, bueno, todos sabemos en lo que acabó, una Segunda Guerra Mundial y millones de gente muerta. Con lo cual, eso es directamente importante saber hasta qué extremo nuestro tono de voz puede llegar a ser, y eso nace ¿de qué? De nuestra propia empatía. Nosotros respondemos al tono, nunca directamente a las palabras. Uh-huh. Incluso Manuel, eso es muy importante lo que ha dicho del tono. En nuestro círculo habitual en el trabajo, en el tono en que están dichas las cosas, es decir, estamos hablando del contenido y el continente. Incluso en los animales domésticos, tú puedes hablar con carantoñas a un perro y le estás diciendo a lo mejor que ha hecho una cosa mal y se acerca a ti como diciendo, bueno, es que me quiere. Vamos a ver, es que es... O dices un mensaje fuerte con un entorno cariñoso y se acerca a ti y tal, pero en el momento que proyectes una voz dura, no te digo con los animales, sino como en los compañeros de trabajo, como he estado diciendo, cuidado con eso, porque sí, eso es muy importante. Demoledor. Eso es muy importante.